Microsoft Office es un potente software de gestión de bases de datos relacionales que forma parte de la suite Microsoft Office desde su lanzamiento en la década de 1990. Access se ha convertido en una herramienta indispensable para empresas y organizaciones de todo el mundo que necesitan almacenar, organizar y analizar grandes cantidades de información de forma eficiente. Con Access los usuarios pueden crear bases de datos personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas, diseñando tablas, consultas, formularios e informes para gestionar la información de manera efectiva. La interfaz intuitiva y fácil de usar de Access permite a los usuarios sin experiencia en programación crear bases de datos complejas con cierta facilidad, lo que lo convierte en una herramienta versátil y adaptable para una amplia variedad de aplicaciones. Además, Access ofrece numerosas funciones y herramientas avanzadas para la creación de aplicaciones empresariales, tales como la integración con otras aplicaciones de Microsoft Office, la capacidad de crear aplicaciones web con Access Service y la posibilidad de compartir y colaborar en base de datos en la nube a través de Microsoft SharePoint. En resumen, Access es una herramienta robusta y completa que permite a los usuarios gestionar eficazmente sus bases de datos y aprovechar al máximo su información, facilitando la toma de decisiones informadas y el éxito empresarial. Antes de que aprendas a hacer una base de datos, es importante que sepas en qué consiste este concepto. En esencia, una base de datos es un lugar o espacio en el que se almacenan datos que tienen relación entre sí. Entre los ejemplos más comunes de base de datos tenemos la población de una ciudad, los clientes de una empresa, entre otros más. La base de datos por lo general se organiza a partir de archivos, registros y campos para poder ser archivado de manera estructurada y que después se pueda tener acceso rápido a sus datos. ¿Cómo hacer una base de datos? En Access. Ahora que conoces todos los conceptos que suelen constituir la base de datos, es momento de enseñarte cómo puedes crear una a través del Microsoft Access. Esto vendría siendo una de las tareas más frecuentes que se llevan a cabo por medio de esta herramienta. Antes de empezar a trabajar con la base de datos, es necesario que tengas una hoja de cálculo en Excel con toda la información que vas a registrar. Su contenido puede variar de función del tipo de base de datos que quieras crear. Si por ejemplo se trata de una base de datos empresarial con información de los clientes, es posible que tenga varias pestañas dentro de una misma hoja de cálculo de información. Pero todo esto será necesario para trabajar con Access. Debes crear un archivo de base de datos en Access. Una particularidad que tiene Microsoft Access, a diferencia de otros programas ofimáticos de Microsoft, es que solicita que crees igual el archivo sobre el que vas a trabajar mucho antes de empezar a trabajar en él. Entonces lo primero que debes hacer es ejecutar Microsoft Access en tu ordenador y pulsa sobre base de datos en blanco. Después aparecerá una ventana flotante que solicita que le asignes un nombre a este archivo nuevo. Debe que seleccionar una ruta de almacenamiento del PC. Por último, haz clic en crear. Lo siguiente será crear las tablas en Access para los datos de Excel. Una vez te encuentres dentro de la interfaz de Access, y si es tu primera vez, es posible que te confundas un poco su contenido. Sin embargo, debes saber que es más sencillo de lo que puedes imaginar. Por defecto, Microsoft Access abre nueva base de datos en una vista de hoja de datos, la cual está vacía. Por ende, es necesario empezar a transferir la información de la hoja de cálculo de Excel. Para ello, debes posicionar el cursor sección de vista entre la opción superior y hacer clic en ver después. Selecciona vista de diseño. Tras esto, Access solicitará que le asignes un nombre a la tabla, y si tienes varias pestañas de contenido en Excel, como clientes, órdenes y productos, entonces deberás crear esas tres tablas en Access. Debes crear relaciones entre las tablas de Microsoft Access para poder funcionar bien. Es importante crear relaciones entre todas las tablas que tengas en Microsoft Access para poder tener tu base de datos. Para llevar a cabo una relación será necesario hacer clic en la pestaña herramienta de base de datos y después en relaciones. Tras esto aparecerán todas las tablas que se han creado en Access y también se demostrarán los campos de cada una. Las relaciones, como su nombre lo indica, consisten en hacer una conexión entre los campos que tengan el mismo nombre de las distintas tablas entre sí. Al identificar el campo de la primera tabla que corresponde con el de la segunda, deberás hacer clic y arrastrarlo hasta la opción con la que coincide la otra tabla. Entonces se abrirá una ventana flotante que pregunta si esta relación es correcta. Simplemente debes marcar la casilla exigir integridad referencial para asegurarte que la conexión se lleve a cabo de forma idónea. El objetivo es vincular todas las tablas que tengan en Access
para poder construir una base de datos. Y una vez haya hecho la relación entre todas estas, puedes cerrar este apartado y posicionarte nuevamente en la vista de hoja de datos de cualquiera de las tablas. Si has hecho bien la relación, notarás un signo de más en cada uno de los registros. Y si haces clic sobre este, mostrará una previsualización de los otros campos con los que coincide el resto de las tablas, brindándote un acceso rápido para todos tus datos que necesites en cualquier momento. ¿Cómo almacenan los datos? Las tablas son el eje central de su base de datos. Cada tabla contiene información sobre un tema específico. Por ejemplo, una tabla de proveedor puede almacenar nombres de proveedor, direcciones de correo electrónicos y números de teléfono. Cuando abre una nueva base de datos en blanco, Access crea automáticamente una tabla vacía para personalizar esa tabla. Empieza a definir los campos y a agregar datos. Cambiar el nombre de una tabla en una base de datos de escritorio. Tabla 1 es el nombre predeterminado de la primera tabla en una nueva base de datos de escritorio. Es una buena idea poner un nombre más significativo a la tabla. En la barra de herramientas de acceso rápido, seleccione Guardar. En el cuadro Nombre de tabla, escriba un nombre descriptivo. Agregar una tabla en una base de datos de escritorio. Agregue más tablas a la base de datos si las necesita. En la pestaña Crear, seleccione Tabla. Access agrega una nueva tabla con el nombre tabla, donde es el siguiente número secuencial sin usar. Cambia el nombre de la tabla mediante el procedimiento. Cambiar el nombre de una tabla en una base de datos de escritorio que aparece anteriormente en este módulo. Guardar una tabla antes de que cierre la base de datos para evitar perder el trabajo que haya realizado y los datos que haya escrito. Asegúrese de guardar la tabla. Cuando intente cerrar la base de datos y no ha guardado el trabajo de la tabla, Access le solicitará que lo haga. En la vista Hojas de datos, escriba los datos en la columna. Haga clic para agregar de la hoja de datos. Access crea un campo nuevo en el encabezado de columna. Escriba un nombre nuevo para el campo. Cambiar el tipo de datos de un campo. Cuando agregar un campo al escribir datos en él. Access establece el tipo de datos del campo, basándose en su contenido. Vea el tipo de datos en la pestaña Campo, en Tipo de datos. Para cambiar el tipo de datos, seleccione el campo. En la pestaña Campo, abra la lista, Tipo de datos y seleccione un tipo de datos. Agregar un campo para un tipo de datos específico. Access valida los datos a medida que escribe para asegurarse. Con el tipo de datos del campo, si necesita un formato de datos específico en un campo, especifique su tipo de datos cuando lo cree. Cuando la tabla se abra en la vista Hoja de datos, seleccione, haga clic para agregar y después seleccione un tipo de datos. Escriba un nombre descriptivo para el campo como apellido, como ha especificado un tipo de datos. Access valida los datos que escriba en el campo nuevo. Por ejemplo, no se aceptan textos en un campo de fecha. Especificar el tipo de datos también ayuda a minimizar el tamaño de la base de datos. El poder de una base de datos relacional reside en la combinación de datos entre tablas. Para ello, primero debe establecer relaciones entre las tablas. Descripción de la vista Relaciones. La línea en la vista de relaciones indican las conexiones entre las tablas. En la siguiente imagen, la tabla de la izquierda es la tabla primaria, la tabla de la derecha es la tabla secundaria. La línea entre ellas conecta los campos, en este caso ID de pedido e ID de productos, usados para emparejar los datos. Las líneas y los símbolos muestran cómo se relacionan las tablas. Una línea de conexión gruesa significa que exige integridad referencial de datos. Eso es bueno, mantiene sus datos sincronizados. En la ilustración, el número 1 indica que puede haber un único registro coincidente en esa tabla. En la tabla Pedidos, que se muestra aquí, un único registro coincide con cada pedido. El símbolo infinito indica que muchos de los registros pueden incluir la misma ID. En la tabla Detalles de pedido, que se muestra aquí, puede aparecer un pedido, indicado con su ID de pedido, varias veces porque el mismo pedido puede incluir varios productos. Tipo de relaciones entre tablas. Existen 3 tipos, 1 a 1. Cuando cada elemento de cada tabla solo aparece una vez, por ejemplo, cada empleado puede tener solo un coche de la empresa a su disposición. Para obtener más información, ve a crear relaciones 1 a 1, 1 a varios.
cuando un elemento en una tabla puede tener una relación con varios elementos de otra tabla. Por ejemplo, cada pedido de compra puede incluir varios productos. Varios a varios, cuando uno o más elementos en una tabla puede tener una relación con uno o más elementos de otra tabla. Por ejemplo, cada pedido puede tener varios productos y cada producto puede aparecer en varios pedidos. Para más información, ve a crear relaciones de varios a varios. Relaciones uno a varios. Una de las relaciones más comunes entre las tablas en la siguiente base de datos bien diseñada es la relación de uno a varios. Normalmente, las relaciones entre tablas dependen de la clave principal de una de las tablas. Recuerde que la clave principal es un indicador único, a menudo numérico, para cada registro. Para mostrar que la información de dos tablas diferentes está relacionada, suele crear una relación con la clave principal de una de ellas. En la relación que se muestra aquí, por ejemplo, todas las personas de la tabla contacto tienen un indicador, que es la clave principal, indicada por el símbolo junto a ella. Esa ID también aparece en el campo propietario de la tabla activos. Para enviar un correo a la persona asociada a un activo, obtenga el valor del campo dirección de correo electrónico. Para ello, busque el valor en el campo propietario de la tabla activos y busque esa ID. En la tabla contactos, el número 1 en un extremo de la línea de conexión y el símbolo infinito en el otro extremo indican que se trata de una relación uno a varios, de modo que un contacto puede ser asociado con varios activos. Para quitar una relación de tablas, seleccione herramientas de base de datos, relaciones. Seleccione la línea que conecta las dos tablas relacionadas. Si no ve la relación que quiere en la pestaña Diseño, en el grupo Relaciones, seleccione todas las relaciones. Presione la tecla Suprimir. Si se la pide que compruebe si quiere eliminar la relación, seleccione Sí.